Nuevamente nos encontramos en otro problema de física y vamos a seguir resolviendo el problema de los libros de Hugo Medina Guzmán. En este caso resolveremos problemas del capítulo 4 y vamos a ver el problema número 5, donde nos dice de la siguiente manera: ¿qué fuerza en adición a F1 y F2 en newtons debe aplicarse al cuerpo en la figura, tal que A no acelere, B tenga una aceleración de menos 4i metros por segundo al cuadrado? Muy bien, nos encontramos en este problema. Tenemos la fuerza F1 y F2 y el cuerpo, la gráfica que tenemos acá. Y en la pregunta nos dice: ¿cuál debe ser una fuerza F3? Vamos a suponer acá hay una fuerza F3, tal que este sea igual a Fx, F sub y. ¿Sí? Tal que ¿qué? Tal que el cuerpo permanezca en reposo. Para que el cuerpo o el bloque permanezca en reposo, sabemos que se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas o fuerza resultante para ese cuerpo tiene que ser igual a 0, o sea, tiene que ser nula, ¿verdad? Entonces, sumamos todas las fuerzas, F1, F2 y F3. ¿Cuánto vale F1? 4,0 más F2 es 0,2 más F3. ¿Y cuánto vale F3? F sub x, F sub y, y este es igual a nulo. En el plano viene a ser 0,0, ¿verdad? Entonces sumamos componente a componente. Acá vamos componente x, 4 más 0 más f sub x, tendremos que es igual a 4 más f sub x, 0 más 2 más f sub y será 2 más f sub y. Todo esto es igual a 0,0. Muy bien, entonces igualamos componente a componente. Componente en x, este debe ser igual a la componente en y. Entonces, igualando componente a componente, tenemos que 4 más f sub x, este es igual a 0. En consecuencia, f sub x es igual a menos 4. Y en la componente y, 2 más f sub y, este es igual a 0. Entonces, tenemos que f sub y, este es igual a menos 2. Por lo tanto, la fuerza F sub 3 es igual a F sub x, F sub y, este es igual a menos 4, menos 2, o lo que es lo mismo en su representación en función de los vectores unitarios, será F menos 4i menos 2 J newtons. Es el valor de F sub 3 para que el cuerpo permanezca en reposo. Y en B, en la parte B, dice: ¿cuánto debe ser F sub 3? De tal manera que la aceleración valga menos 4i. O sea, ¿cuánto debe ser la fuerza F sub 3 para que la aceleración valga menos 4i metros por segundo al cuadrado? Este menos 4i podemos representarlo como menos 4,0. Muy bien, entonces nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas tenemos? 3 fuerzas: F1, F2 y F sub 3. No sabemos cuánto vale, entonces vamos a sumar. F1 es igual a 4,0 más F sub 2 es 0,2 más F sub 3, ¿cuánto vale? No sabemos cuánto es. F sub x, F sub y.
que este es igual a la masa. ¿Pero cuánto es la masa? 4 por la aceleración, que vale menos 4,6. Y listo. Nuevamente sumamos componente a componente. 4 más 0 más f sub x vendrá a ser 4 más f sub x, coma, sumamos componente y, 0 más 2 más f sub y será 2 más f sub y, y este igualamos a 4 por menos 4 será menos 16, 4 por 0, este sigue siendo 0, listo. De igual manera igualamos componente a componente, igualando componente a componente, será 4 más f sub x, este es igual a menos 16, y 2 más f sub y, este es igual a 0. En consecuencia de esta igualdad, f sub x es igual a 4, pasar a estar al otro lado, será menos 20, y f sub y es igual a menos 2. Por lo tanto, la fuerza f sub 3, f sub 3 es igual a f sub x, f sub y, este vendrá a ser igual a menos 20, menos 2, y esta vendría a ser la respuesta. No se olviden, amigos, visitarnos a nuestra página de Facebook, Círculo Educativo Tesla, y también a nuestro canal de YouTube con Círculo de Estudios Tesla.